Interrogantes. Resurrección. Lo que nadie te explicaba, aquí te lo explicamos. ¿Qué tal? Bienvenido una vez más a Interrogantes, a tu programa de Interrogantes. Estamos aquí una vez más. Mi nombre es Enrique Guzmán Bautista, tu amigo y hermano. Te saluda directamente desde aquí, desde México para el mundo entero. Así que estamos aquí una vez más, contentos de poder compartir la palabra de Dios contigo, de poder compartir consejos, de poder compartir experiencias, de poder compartir y dar a luz, dar respuesta a aquellas preguntas que posiblemente te guardas y bueno, en ocasiones preguntas y no te han dado una respuesta precisa. Aquí estamos. Bueno, estamos aquí una vez más, muy contentos, la verdad, muy felices. El enemigo de las almas quería mandarme con el Señor, pero el Señor todavía no me quiere ya, así que aquí estamos haciendo todavía su obra. Hace falta mucho por hacer y aquí estamos, así que estamos aquí para compartir y traemos una interrogante nueva, y esta ahora sí que va a ser especialmente para aquellos que les gusta la música. Así que ahora sí que para oreja, pon atención en esto que vamos a estar hablando. La interrogante que en su momento hasta ahorita ha sido también un tema de debate acerca de los músicos, ¿verdad? Se puede tocar para Dios y cantar, hacer música para Dios, o sea, servir a Dios, tocar en la iglesia, y también se puede tocar para el mundo. Esa es la interrogante que vamos a estar checando y dando a luz el día de hoy. Bueno, los músicos encargados ministerialmente para servir a Dios, hablando de la palabra de Dios, vienen o venían de la tribu de Leví, una de las tribus, una de las 12 tribus, ¿verdad? Dios los escogió porque tenían un corazón presto y dispuesto para servir a Dios. Eran humildes y eran serviciales. Y fueron los que en su momento se arrepintieron y dejaron de hacer lo que en su momento hicieron malo, ¿verdad? Y mostraron una humildad, un arrepentimiento y un pronto servicio para Dios. Y bueno, de esa tribu de Leví, la palabra de Dios dice que algunos tenían diferentes puestos, diferentes ministerios, pero había dos grupos muy especiales que siempre han ido ligados de la mano, que son los cantores y los músicos. Entonces, cuando habla de los levitas, en esta parte musicalmente vamos a estar hablando de los músicos y de los cantores, porque dentro de los levitas estaban los sacerdotes, los ayudantes de los sacerdotes, etcétera, ¿no? Los porteros, todos los que hacían el servicio en el templo, en este caso en el tabernáculo cuando estaba Moisés, y en el templo cuando ya estaba establecido por Salomón. Entonces, Primera de Crónicas 25 habla sobre esto, sobre el establecimiento de los ministerios de los músicos, de los cantores. Hay más textos que por el tiempo no vamos a poder abordar, pero más adelante vamos a estar abordando, ya que empezamos a compartir el por qué también ahora en la actualidad se levanta o se instituye un ministerio de alabanza en cada congregación, siendo que cada congregación, vamos a decirlo así, es diferente. Y en Israel nada más había un templo y había solamente, vamos a decirlo así, un ministerio de alabanza, aunque había muchísimos músicos, muchísimos cantores y se turnaban, tenían turnos. El caso es de que a las 24 horas hubiera alabanza, entonces los músicos se turnaban, tenían sus turnos y se turnaban. Vamos a ver una de las evidencias para saber si tú fuiste elegido, ¿verdad?, por Dios para el ministerio de alabanza.
para cantar, para adorar, para hacer música, para alabar a Dios. Una de las evidencias más claras es de que, vamos, desde niño, desde pequeño, a las personas o estos individuos, posiblemente seas tú, desde que eran bebés o niños, siempre les llamó la atención la música. Siempre al escuchar alguna canción, alguna música, ya sea con su pie o con su dedo, empezaban a moverlo al ritmo, ¿verdad? Al tiempo preciso de la música que estaban escuchando. Y si les gustaba también el canto, pues a corta edad empiezan a cantar afinados, sin desafinarse. Y a pesar de que pues nunca han recibido una clase de música, cantan afinados, muy afinados. Entonces esas son una de las evidencias que nacieron con el talento, con el don y el talento de parte de Dios. Obviamente Dios se los dio por un propósito, con un propósito de que les sirvieran, de que les alabaran, de que cantaran para Él, con un propósito de que le alabaran y le cantaran. Entonces, si tú eres una de esas personas que desde pequeño te llamó la atención la música, el canto, déjame decirte que tú eres uno de los elegidos, de los escogidos de parte de Dios, y ya vienes con el programa incluido, ya vienes con la aplicación incluida para servir a Dios. Bien, uno de los ejemplos que quiero dar es el ejemplo de Jubal. Jubal no es muy conocido, es muy conocido David, ¿no? Porque era el salmista, el arpista, andaba conforme al corazón de Jehová y bla bla bla. Pero pocos han escuchado de Jubal. Jubal se encuentra y aparece en el libro de Génesis 4:21. La palabra de Dios dice que Jubal fue el padre de todos los que tocaban arpa y flauta. Y no solamente fue vamos por decirlo así, el padre, sino que él fue el que recibió inspiración de parte de Dios para fabricar las arpas, para fabricar en ese momento lo que son las flautas, y es por eso que fue llamado el padre de todos los que tocaban arpa y flauta. Entonces vemos allí el primero que Dios escogió, no solamente como músico o posiblemente como cantor, sino también como fabricante de instrumentos, ¿verdad? Fue el primero y fue uno de los que nació con el don y el talento de la música. Entonces Dios lo envió a este mundo, a esta tierra, ya con las herramientas necesarias para poder darle alabanza a Dios. Bien, reitero, se llama Jubal y se encuentra en el libro de Génesis 4:21. Y el rey David también fabricaba instrumentos. Y lo podemos ver, uno de los textos que podemos analizar y checar es en 2 de Crónicas 7:6 al 22, donde habla que todos los músicos, ¿verdad? En su momento hacían música, pero David creó instrumentos, obviamente con la inteligencia y la revelación de parte de Dios, ¿verdad? Y no solamente creaba, sino que tocaba varios instrumentos. Y de hecho él fue el líder, ¿verdad? El líder de el grupo, o de uno de los grupos, o de todos los grupos de alabanza en el tabernáculo, ¿verdad? Todos los músicos fueron escogidos. En Esdras 8:28 habla sobre la institución. Habla que los músicos tendrían que saber tocar y bien. Tenían su maestro y recibían clase y estaban en preparación continua. No solamente los músicos, también los cantores.
otra de las cosas que tenían es que el Espíritu Santo, al menos en los líderes, los tomaba y dice que profetizaban tocando arpa. Entonces, antes solamente el Espíritu Santo se derramaba sobre los reyes, sobre los profetas, sacerdotes, pero sobre los demás, sobre el pueblo, no. Pero aquí vemos que también sobre los que estaban en el ministerio de alabanza, el Espíritu Santo se derramaba sobre ellos desde la antigüedad. Entonces, ¿por qué? Porque eran consagrados a Dios para el servicio. ¿Qué es consagrar? Consagrar, apartar o dedicar algo sagrado, reservado para propósitos santos, ¿verdad? Eso es consagrar. Entonces todos ellos eran consagrados. Todo aquel que servía en la música en el templo para alabar a Dios tenía que tener el talento, tenía que prepararse y tenía que ser el responsable, tenía que tener un corazón de servicio. Y en este caso a los líderes, que viene siendo ya sea el director de alabanza o el maestro, se derramaba el Espíritu Santo. Todo eso viene desde la antigüedad. Todo eso viene desde la antigüedad. Ahora, el tocar o cantar para el mundo es pecado. No solo es cantar o tocar para el mundo. Si así fuera sería sencillo, pero no es así, y menos ahora, ¿no? El hacer música o cantar para el mundo básicamente es estar de acuerdo con el mundo, es tener una amistad con el mundo, es fomentar el pecado y las obras de la carne. En Proverbios 25:20 habla acerca de eso, que aquel que toca o hace canción triste fomenta, ¿no?, la amargura, la tristeza. Cada canción, cada música que se hace, que se compone, que se graba en los estudios, cada canción siempre es dedicada a una deidad, a un demonio o a varios demonios. ¿Para qué? Para tener ventas, para tener dinero, para tener fama, X. Ya sea desde el que canta, desde los músicos, el productor, el manager, y también, no, ¿por qué no decirlo?, el productor, ¿no?, en el estudio de grabación. Entonces todo eso va ligado. Todo eso va ligado para que puedan tener ventas. En ocasiones, aunque sea el peor cantante, aunque sea una música mala, tienen que hacer todos estos pactos, todos estos rituales para poder tener ventas, para poder tener fama, para poder tener riquezas. Todo eso lo hacen. Por lo tanto, cada canción ha sido consagrada a los demonios. Es por eso que cada canción siempre tiene un efecto colateral, siempre tiene un efecto doble, triple. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Aquí en México ha habido varios artistas seculares que no son cristianos y que han sido en su momento famosos por ciertas actitudes y por ciertas canciones, y cada uno de ellos ha fomentado el pecado y las obras de la carne. Cada uno de ellos ha fomentado destrucción, ruina, pleitos, discordias, prostitución, amargura. Han fomentado lo que es la fornicación, el adulterio, la rebeldía. Pero uno de los más famosos es un cantante de música ranchera, que muchos le llamaron o le llaman el ídolo del pueblo, que para mí ha sido uno de los asesinos en serie más famosos de México. ¿Por qué? Porque todas sus canciones fomentaron mucho lo que es la fornicación,
pero también fomentaron mucho lo que es el suicidio. Mucho el suicidio. Este cantante, este artista es originario de aquí de Jalisco. Y según las estadísticas, aquí en Jalisco, en su momento, cuando estaba en auge, en la cima de su fama, por sus canciones, fue uno de los años, o fueron algunos de los años en los cuales más suicidios y también homicidios hubo aquí en México, y más aquí en Jalisco, por todo lo que fomentaban sus canciones. Por lo tanto, y no solamente este personaje, sino también otro personaje femenino que también fue un instrumento de parte del diablo para poner a las mujeres rebeldes, para poner a las mujeres, alcohólicas, drogadictas, y que estuvieran engañando a los hombres, y toda la rebeldía que se puede dar en una mujer. Esa mujer también fomentó mucho eso, y muchos artistas más seculares, que en ocasiones no importa la música, sino el motivo, la intención, y también con todo lo que hay detrás, todo lo que hay oculto. Por lo tanto, la mayoría de los músicos que no son, famosos, tocan covers que son canciones que las tocan los artistas originales, ¿no? Y eso es lo que sigue fomentando, ya sea en grupos versátiles, o ya sea como solistas o cantando con pistas. Por lo tanto, puede un cristiano, puede un hijo de Dios, tocar en la iglesia y tocar para el mundo. Bueno, creo que ya lo dijimos, ¿no? La palabra de Dios dice que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Y aparte, todo esto es lo que fomenta, La palabra de Dios dice, hablando nuestro Señor Jesucristo, el que conmigo no junta, contra mí desparrama. Por lo tanto, cuando habla de juntar almas, de ganar almas, ¿no? Entonces, no se puede servir a dos amos, dice la palabra de Dios. Si tú fuiste escogido para ministrar en el templo, para tocar para Dios, si tienes el talento, el don, el llamado, déjame decirte que fuiste consagrado desde el vientre de tu madre. Fuiste consagrado para alabar a Dios. Y no puedes estar tocando para Dios y tocando para el mundo. No puedes estar tocando para Dios y tocando para el diablo. No puedes estar, fomentando la palabra de Dios y a la vez fomentando el pecado. O sea, no se puede. Yo sé que hay algunos, en este caso, la mayoría, que tocan en congregaciones, que tocan en su iglesia. Yo sé que la mayoría trabajan, se esfuerzan, algunos trabajan, estudian, y yo sé que algunos, pues que son en iglesias grandes, sí se les da su apoyo ministerial, se les da su ofrenda. Incluso contadas son las iglesias que sí respetan lo que dice la palabra de Dios, que a todos los ministros se les debe de dar la ofrenda, parte de los diezmos, para que sigan sirviendo en la obra de Dios. Pero son contadas. Y todos los demás, pues obviamente tienen que estar trabajando y a la vez sirviendo a Dios. Entonces es algo muy difícil. Quiero contarte uno de mis testimonios. Yo sé que posiblemente tú pasaste por esto, o puede que vayas a pasar por esto. En su momento, hubo en una ocasión, yo tenía proyectos, y aún todavía hay proyectos. Algunos ya los ejecutamos, algunos falta por ejecutarlos. En una ocasión, yo duré un par de meses sin trabajo, sin empleo. Entonces, de la nada me llamaban y me decían: oye, ¿tú eres fulano de tal? No, pues que sí.
Oye, andamos necesitando un baterista. Mira, te pagamos tanto, el show, tanto por tocar. Tú nada más tocas, no vas a andar cargando instrumentos ni andar cargando el equipo, no, nada más tocar. Te damos tanto, te ofrecemos tanto. Nos hace falta un baterista. Y como esa cena varias, ¿no? De repente me llamaban, oye, ocupamos un bajista, ocupamos un guitarrista, y así me llamaban. Yo no los conocía, pero según ellos sí me conocían, ¿no? Me llamaban. Oye, sabemos que tú tocas bien, sabemos que tú tocas esto y ocupamos, te ofrecemos tanto. Y créanme que en su momento me vi tentado, porque no tenía para pagar el alquiler, para pagar la renta de mi departamento. Incluso en veces ayunaba porque no había para comer. Entonces, créame que esa fue una tentación muy grande que Satanás me puso, con ayuda de sus siervos, ¿no? Que a pesar de que, yo no los conocía, ellos me conocían. Y créanme que en ocasiones me ofrecían la cantidad que yo podía ganar acá en una semana. Ahí la podía ganar tocando, haciendo lo que a mí me gusta. La podía ganar en 3 horas o en 5 horas. Y el Señor me probó. Dios me probó en esa área. Y no fue una vez, fueron varias veces. Entonces, el enemigo siempre está. El enemigo siempre está para tentarte. Yo recuerdo que después de todo esto, yo recibí una unción especial. Para el tocar. Esa misma unción que Dios le dio a David. Cuando tocaba, personas eran libres, eran sanas. Cuando cantaba. Pero todo eso fue porque pasé la prueba. Entonces posiblemente tú pasaste por esto. Ya sea que pasaste la prueba o no la pasaste. O posiblemente estés pasando esto o vayas a pasar esto. Entonces, créeme que siempre el enemigo va a estar siempre allí. Dice la palabra de Dios que el pecado está a la puerta y llama. Entonces, si tú fuiste escogido, consagrado para Dios, no te apartes de Él. En su momento Dios te va a bendecir, te va a dar lo necesario. La palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Aunque por ahí hay algunos falsos predicadores que andan predicando otras cosas torcidas, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a terminar, ya vamos terminando, ¿no? Nadie puede servir a 2 amos, nadie puede servir. O quedarás mal con uno o quedarás mal con el otro. Mateo 6:24 lo dice muy claramente, y para que quede más claro, ¿no? Lo dijo, ¿verdad? También nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12:30, ¿verdad? Analiza la palabra, analiza todo esto. Créeme que en su momento, al pasar algunos años, me descarrié del Señor, y créeme que perdí la unción. El Señor me quitó la unción. Me quitó la unción y hasta las ganas de hacer música, hasta las ganas de tocar. Entonces, no pierdas lo sagrado, no pierdas lo que Dios te dio. No pierdas ese regalo tan precioso que es el don, el talento de hacer música, de cantar. No hay mayor gozo que alabar a Dios. Eso es lo que nos nutre, eso es lo que llena nuestra alma. Incluso muchos en el oriente saben del poder de la música. Muchos utilizaron el poder de la música y la siguen utilizando para sanar personas, para hacer incluso cierto tipo, vamos a decirlo así, de experimentos, porque están de acuerdo con la ciencia que la música es vibración.
y la vibración tiene un resultado en la materia. Entonces, hermano, ¿puedo tocar en la iglesia para Dios? ¿Puedo tocar para el mundo? No, no puedes. O más bien, sí puedes, pero no debes. Porque recuerda la anécdota, recuerda la parábola de los talentos, ¿no? A uno le dio 5, a otro 3 y otro 1. Recuerda la palabra, ¿no? Entonces, el que tenía 1 dice que lo escondió. Y se lo dio después el Señor al que tenía 5 talentos. Perdón, era el que tenía 5, el que tenía 2 y el que tenía 1. Entonces, no permitas que de igual manera alguien más tome tu corona. Ahora sí que si no tienes el Espíritu Santo, busca el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te va a redarguir a toda verdad y toda justicia. El Espíritu Santo, busca el bautismo del Espíritu Santo y vendrán todas esas experiencias espirituales con Dios, cuando estés alabando a Dios, cuando estés tocando para Dios. Entonces, no te dejes engañar por el mundo, no te dejes engañar por las propuestas que te puedan dar, porque yo sé que te pueden dar propuestas. Entonces, te dejo esto en tu corazón. Espero que sea de bendición para tu vida. Y créeme, si Dios te dio el talento y el don, es con un propósito. Es para que le alabes, para que le bendigas y seas de bendición para otros también. Y si en su momento eres bautizado con el Espíritu Santo, Dios te puede dar esa unción de David. Que cuando toques, cuando ministres, cuando cantes, muchos sean sanos y muchos sean libres espiritualmente. Así que te dejo con esta palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te prospere, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres. Y nos vemos para la próxima. Estate atento, dependiendo las interrogantes que haya, vamos a ir subiendo temas, ¿verdad? Dando a luz siempre a aquellas personas que tienen preguntas. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te invito a que te suscribas en YouTube, a que me sigas por Facebook, por Instagram, por YouTube, por TikTok. Te invito a que me sigas, le des ahí me gusta, actives la campanita, dejes ahí tu comentario, ¿verdad? Síguenos como Interrogantes EGB y como Interrogantes Resurrección. Síguenos ahí. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos estamos viendo para la próxima.